en la historia de Puerto Rico con 27 años, llegó al Congreso, a la legislatura como representante. Eh, Allá en Puerto Rico, al igual que acá, un Congreso bicameral. Eh, y desde allí tuvo un destacado desempeño en diversas comisiones que tenían que ver con la fiscalización de la deuda pública en Puerto Rico, eh, y en la Comisión de Asuntos Laborales, la que me parece que presidió como portavoz y donde también se distinguió en el rol fiscalizador, eh, fiscalizando a la administración de turno durante su gestión como legislador. Eh, y sumamente interesante porque de eso yo quiero que Manuel nos hable, sobre el sistema político en Puerto Rico y el sistema de partidos, cómo funciona y cómo están agrupados los diferentes partidos y qué une, cuáles son los criterios y las ideas que unen tradicionalmente a los partidos en Puerto Rico y cómo él rompe con el Partido Popular del que formaba parte y a través del cual había llegado a ocupar esa posición como representante, y inicia la fundación de de una nueva agrupación política, un nuevo movimiento político llamado Victoria Ciudadana, que participa por primera vez en las elecciones de Puerto Rico el pasado mes de noviembre, el pasado 3 de noviembre, y tiene una destacada participación en la que ganó la alcaldía de San Juan como candidato, con un movimiento sumamente interesante y que luego de que había sido el más votado en esa jornada, eh, con mecanismos que se establecieron de último minuto para el conteo de los votos, que allá es posible hacer a distancia. Se alteró la votación el pasado 31 de diciembre, se certifica a su principal oponente por la alcaldía como ganador por una ínfima diferencia de unos 2.000 votos. Sin embargo, ellos lograron irrumpir en el escenario político de Puerto Rico, enfrentando el tradicional bipartidismo y instalando una nueva forma de hacer política, con un nuevo discurso, con un nuevo mensaje, con nuevas prácticas, compitiendo con adversarios que no se equiparaban en el acceso a los medios de comunicación, en el acceso a los recursos, que sabemos que son fundamentales para llevar a cabo campañas electorales exitosas. Y todo eso lo hicieron logrando colocar dos representantes en la Cámara de Representantes, no sé el nombre oficial, y en el Senado. Entonces, yo creo que toda esa experiencia puede enriquecer el trabajo que también se ha estado haciendo en la República Dominicana, sobre todo encabezado por una juventud alrededor del concepto de buena política, y que en mi caso particular hemos estado desarrollando primero desde Acción Democrática, luego desde Alianza País. Y queremos escuchar su experiencia, así que Manuel, con esos puntos introductorios, queremos escucharte, conocer la experiencia tuya y de ustedes como Victoria Ciudadana en Puerto Rico, aprender mucho de ti y que luego entonces podamos tener un diálogo entre nosotros y entre todos los participantes de este encuentro en esta noche. Muchas gracias, Manuel, el escenario es tuyo. Muchas gracias, José Horacio. Muchas gracias a las organizaciones que nos invitan. Les adelanto que estoy teniendo un pequeño problema con el internet, así que puede ser que a veces la imagen se congele, pero espero que por lo menos el audio fluya bien y que nos podamos comunicar en este espacio, el cual agradezco y celebro, porque creo que hay un tema generacional, ¿verdad? Ocurriendo tanto en Puerto Rico, en la República Dominicana, en otras partes de América Latina, y en la medida en que la juventud podamos tener estos espacios de compartir experiencias y mejores prácticas, pues podemos ser más eficientes en lograr los cambios que queremos para nuestros respectivos países. Y en nuestro caso particular aquí en Puerto Rico, veo que hay unos cuantos de los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este proceso, ya sea como candidatos o candidatas, o en otros casos como parte del equipo directivo de nuestra campaña, que en realidad lo que queremos es asegurarnos que este país tenga más futuro que pasado y que sobre todo las generaciones presentes y futuras tengan una patria en la cual puedan vivir de forma digna. Como les mencionó José Horacio,
Yo en la actualidad tengo ya 34 años, incursiono en la política en Puerto Rico, eh, viniendo de una experiencia como parte del movimiento estudiantil aquí en Puerto Rico, particularmente en la Universidad de Puerto Rico, que es la principal universidad pública de Puerto Rico. Para el 2010, en Puerto Rico hubo una huelga histórica en los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, que habíamos un grupo de estudiantes muy diversos luchando en contra de los aumentos a la matrícula, en contra de unas cuotas excesivas que hacían menos accesible la educación pública. Y eso dio paso a una nueva cepa de jóvenes que, que queríamos, ¿verdad?, ser parte del cambio que queríamos en el país, y uno de esos espacios fue la política electoral. En Puerto Rico creo que es importante que se aclare de entrada la forma en que tradicionalmente se organizan los partidos políticos es alrededor del tema que nosotros conocemos en Puerto Rico como el tema del estatus, es decir, la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Siendo Puerto Rico una colonia de los Estados Unidos, el tema del estatus ha estado siempre al centro de toda la discusión política en Puerto Rico y a su vez entonces de la organización de los partidos políticos en Puerto Rico. Así que tradicionalmente los partidos políticos se han organizado de acuerdo a la relación que aspiran tener con el gobierno estadounidense. Es decir, hay un partido independentista, que es el partido que cree en la independencia para Puerto Rico. Hay un partido que se conoce como el Partido Estadista, que es un partido que cree en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como un estado de la nación estadounidense. Y hay un partido que defiende el status quo, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y por mucho tiempo, así es que se ha organizado la política en Puerto Rico, y por básicamente 80 años, dos partidos se han intercambiado el poder. El Partido Popular Democrático, que es el partido que defiende el Estado Libre Asociado, y el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que defiende la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque la forma en que nos organizamos políticamente o tradicionalmente en Puerto Rico es un poco contradictoria a la forma en que se organizan políticamente otros países, como también es el caso, entiendo yo, de la hermana República Dominicana, porque no es de acuerdo a posiciones económicas, a posiciones sociales, a si uno es más conservador o más liberal, sino principalmente en cuanto a si uno quiere ser Estado, si uno quiere la independencia para Puerto Rico, si uno quiere alguna forma de libre asociación o si uno quiere mantenerse como están las cosas. Y eso da a muchas contradicciones, porque dentro del partido que cree en la estadidad pueden haber personas que económicamente son muy conservadores y otras que en temas económicos son muy liberales, y que en la política estadounidense unos son republicanos versus otros son demócratas. Pero en Puerto Rico todos están dentro del partido estadista, por ejemplo. Y nosotros queríamos romper con eso, y con eso pues quizás es el primer, ¿verdad?, punto que quisiera establecer, que nosotros en el movimiento que creamos, que es el movimiento Victoria Ciudadana, entendíamos que si queríamos resultados distintos en la política puertorriqueña, teníamos que organizarnos de forma distinta. Y el único asunto alrededor del cual nos organizábamos no podía ser solamente en cuanto al tema del estatus, porque ya eso de entrada nos dividía a personas que podíamos creer en la justicia social, que podíamos creer en la transparencia, que podíamos creer en la participación ciudadana, que podíamos creer en la educación pública y accesible, que podíamos creer en un seguro de salud universal, pero ya de entrada estábamos divididos porque en cuanto al tema del estatus, unos creen en la independencia y otros creen en la estadidad, por ejemplo. Y esa fue la primera, ¿verdad?, apuesta de Victoria Ciudadana, de organizarnos de forma distinta para tener una política distinta que fuera más representativa de los verdaderos intereses del pueblo. Y bueno, de cara a la elección del 2020, como ya José Horacio planteó, esa fue nuestra primera oportunidad para poner a prueba este nuevo modelo de organización política, y los resultados, pues a nuestro juicio, fueron los que anticipábamos cuando le pusimos el nombre al movimiento,
de llamarle victoria ciudadana, porque queríamos que no fuera la victoria de un partido ni de otro, sino que fuera la victoria del pueblo. Y en esta primera oportunidad que tuvimos, pues logramos muchas de esas victorias que queríamos para el país. A mí me parece sumamente interesante porque, bueno, el proceso que vimos de ustedes allá hizo que nosotros nos sintiéramos identificados con muchas cosas desde acá. Algo que en algunas luchas que hemos estado llevando se pone en evidencia es como la dispersión de los sectores, digamos, que podamos tener afinidad ideológica en términos progresistas, que estamos entonces dispersos en diferentes agrupaciones políticas. Y eso nos resta la posibilidad de incidencia al final, porque ninguno somos mayoría, pero si tuviéramos todos en un mismo barco, quizás sí podríamos inclinar la balanza y eso lo siento como equiparable. Eh, pero otro de los principales retos que uno se encuentra como generación, incursionando, porque yo creo que hay un componente y un aspecto generacional importante en estas similitudes y en estos procesos, es cómo actuar frente a una ciudadanía totalmente desencantada que no cree en políticos. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos lograr romper con eso, que es de por sí una muralla, que dificulta el poderle llegar más allá a por encima de las estructuras que ya están consolidadas de fuerzas tradicionales, Claro. que independientemente de que haya gente que crea o no crea en la política, ya tienen una afiliación y un compromiso con esas estructuras tradicionales. Entonces, cuando uno intenta romper con esa polaridad, esos bipartidismos, nos toca apelar a una ciudadanía que suele ser independiente, pero que entonces en la que prevalece un desencanto, una apatía hacia la política. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes de Victoria Ciudadana y en Puerto Rico para luchar contra esa realidad que uno se encuentra? Bueno, de acuerdo, José Horacio, y a eso apuestan los que intentan quedarse en el poder en Puerto Rico, ¿verdad? De este sistema bipartita, en donde dos partidos se han intercambiado el poder por 80 años y en donde todos los días, en la medida en que no existe o no ha existido una alternativa real a esos dos partidos, la tendencia es aparecerse cada día más los unos al otro porque como el partido mayoritario, ¿verdad? Los partidos mayoritarios son dos, ¿a dónde están pescando votos esos partidos? Desde donde está la mayor cantidad de peces, si quieres decirlo de alguna forma, y tienden entonces a aparecerse todos los días, cada día más. Y eso en Puerto Rico lo que ha desembocado es en una especie de bloque de poder de un grupo de intocables que independientemente de quién esté en el poder, sus intereses y lo de ellos siempre está resuelto. Sus intereses y lo de ellos siempre está protegido. Y hay un grupo donde estamos el resto de la ciudadanía, donde estamos la clase trabajadora, donde estamos los estudiantes, donde estamos los pensionados, donde estamos los grupos tradicionalmente marginalizados, donde está la comunidad LGBTQI+, donde están los grupos que por mucho tiempo no han tenido voz y representación en estos espacios, que gane quien gane, siempre estos grupos son los que llevan el peso de la crisis, ¿verdad? Y lamentablemente existe este bloque de poder que se encarga de institucionalizar eso, que no solamente tiene políticos a su servicio, sino tiene medios de comunicación que se encargan de mantener la línea de comunicación para seguir manteniendo como opciones o como únicas opciones a estos dos partidos, que tienen intereses económicos muy poderosos que le financian las campañas políticas a estos partidos, que apuestan a candidatos de ambos partidos para un mismo puesto, para asegurarse que independientemente de quién ganen, ellos siempre tengan acceso. Y entonces, romper con eso es una tarea muy fuerte. Y en Puerto Rico, lo que hemos visto durante las pasadas décadas es que cada vez menos personas participan del proceso electoral. Cada vez más personas se sienten desencantadas del proceso electoral. Y a pesar de que la participación electoral ha bajado, a pesar de que el apoyo a los partidos principales ha bajado,
eso no necesariamente hasta esta elección se había visto reflejado en apoyo a estos partidos emergentes, ¿verdad? Por precisamente lo que tú planteas, porque el descontento es tanto que la gente dice todos son iguales, aunque la experiencia ha sido con dos partidos. Y todo lo que represente política es más de lo mismo y yo prefiero no participar. Y nuestro primer reto no es con derrotar estos dos partidos, es con derrotar la apatía, es con derrotar la desesperanza, es con poder decirle a la gente que eso que nos han dicho, sobre todo a los jóvenes, de que no te metas en política. Y yo no sé si en la República Dominicana les pasa, pero en Puerto Rico, cuando tú vas a un bar a darte una cervecita, como está ahí mi amigo Pablo y Casablanca dándose una medalla ahí que los veo, cuando uno va a Puerto Rico a darse una cervecita, en las barras hay usualmente un cartelón que dice, aquí no se habla de política, religión, y dependiendo la barra, pues le ponen un elemento adicional. Pero nos dicen que no hablemos de política, que no nos metamos en política, y nos están enviando este mensaje de que renunciemos a nuestro derecho ciudadano a participar sobre las cosas que nos afectan en nuestro diario vivir. Y lo primero que nosotros tratamos de hacer en Victoria Ciudadana es romper eso, es hablar a la juventud y decirle, por supuesto que tenemos que meternos en política. Es que si no nos metemos en política, la política se va a hacer en contra de nosotros. Es que si queremos que la educación sea accesible, si queremos trabajo con salarios dignos, tenemos que meternos en política. Que no queremos politiquería, eso es otra cosa. Que no queremos la política de siempre, absolutamente, pero que nos tenemos que meter en política. Y para eso, yo particularmente y también el movimiento, hemos utilizado las redes sociales para tratar de hacer más accesible el proceso político, para poder informar a más gente, para que los jóvenes puedan ver lo que está pasando en ese Capitolio de Puerto Rico, que es el edificio donde están los diputados, y que sean ellos los que vean cómo se toman decisiones que no nos representan a los jóvenes. Y yo creo que las redes sociales han cambiado la discusión, han anivelado un poco el terreno político porque nos permite comunicarnos de forma directa con mucha gente. Y en mi caso, como los medios tradicionales no me invitaban a los programas de televisión, no me invitaban a los programas de radio, como me pintaban como el joven rebelde que se opone a todo, como el disidente, pues yo dije, no puedo depender de esa gente. Así que tengo que crear mis propias plataformas de comunicación. Y ahí logramos a través de las redes sociales poder establecer una zapata de comunicación y de masa crítica que el resultado se ha visto electoralmente, pero logramos hacer la política algo que sobre todo la juventud entendía que tenía que ser parte, porque después de todo somos los más afectados por esas decisiones, principalmente aquellos que se han visto forzados a irse del país para probar suerte en otro lugar. Y lo vimos con la participación de la juventud en esta elección y vamos camino a que ese grupo de jóvenes no solamente voten ellos por un cambio, sino que convenzan a sus padres y a sus abuelos y demás para lograr ese cambio. Y con todos los elementos organizativos que incorporamos en la campaña, de bancos de llamadas, de mensajes de texto, de puerta a puerta hablar con la gente, logramos contrarrestar esas maquinarias políticas y bueno, obtener un resultado que la alcaldía de San Juan, siendo la capital de Puerto Rico, el día de la elección ganamos las elecciones contra un candidato que tenía más de $1 millón para hacer campaña y que venía haciendo campaña para alcalde desde el 2013-2014 y logramos prevalecer ese día de las elecciones. Sabemos lo que ocurrió después y las irregularidades que podemos hablar más adelante y cómo podemos combatir eso de cara a un próximo proceso, pero evidentemente la nueva política llegó para quedarse. Así mismo. Mira, muchas cosas me van surgiendo a la cabeza mientras tú vas hablando. Por ejemplo, esa cifra de $1 millón que tú dices que con el que contó tu opositor, acá para competir por la alcaldía del Distrito Nacional, que es la capital de la República, eh, se habla de que los candidatos punteros de los partidos tradicionales mayoritarios invierten solo el día de las elecciones, $1 millón cada uno, tirado a la calle.
O sea, no en la campaña, sino el día en el proceso. Y yo estoy ya visualizando cómo nosotros de aquí a 4 años construimos una candidatura alternativa para la alcaldía con esta visión son grandes retos, pero nos inspira mucho lo que tú has hecho allá. Y cuando tú hablaste del mensaje, de cómo nos van metiendo siempre de manera subliminal en tantos contextos el hecho de que la política es algo malo, de que nos alejemos de la política, me acordé de incluso una película que son unos muñequitos, Los Increíbles, la familia de Los Increíbles, que son unos superhéroes. Y hay un momento en la última película de Los Increíbles, comenzando la película, los superhéroes vivían, se mantenían por su servicio de superhéroe, de ayudar y hacer el bien y salvar a la ciudadanía de los atracos y demás, con una subvención del Estado. Y entonces la película comienza de que se les retira la subvención del Estado y la casa donde vivían y los cupones de comida ya no lo van a poder seguir recibiendo. Y el enlace del Estado con estos superhéroes eh, eh, tiene como que se siente mal y triste, le comunica la información a los superhéroes. Y ellos le preguntan, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos quitan esta subvención? Y esta frase la dicen en esta película para niños y familiar. Y dice, este burócrata que va a dar la información a los superhéroes, le dice, es que los políticos no entienden a las personas que quieren hacer el bien simplemente porque está bien. Eso les da miedo. Y esto es una película para niños, esto es una película para toda la familia, donde tú vas al cine y tú ni siquiera estás pensando en política, tú estás viendo una película de entretenimiento de superhéroes. Y sin embargo, es un ejemplo de cómo a mí me impactó mucho, porque me hizo ver cómo de manera subliminal Claro. la gran industria del entretenimiento contribuye a crearnos desde que somos niños esa idea de que los políticos no pueden hacer el bien simplemente porque creen en el bien, sino que siempre están buscando algo por detrás. Y eso es sumamente nocivo y dañino para las posibilidades que tenemos de construir un Estado que funcione, que garantice derechos, a través del cual se puedan construir soluciones colectivas a los problemas que tienen un carácter colectivo. Entonces, eso yo creo que le ha hecho un daño tremendo y que nosotros tenemos que, desde la buena política, la nueva política, trabajar para desconstruir ese imaginario social que contribuye a que prevalezca la mala política, a que la gente buena que quiera acercarse a contribuir y a participar no lo vea como el espacio desde el cual hacerlo, sino que prefiera hacerlo desde una ONG, como voluntario, en una organización sin fines de lucro, en un movimiento social, pero no desde la política, donde al final del día se toman las decisiones que tienen un impacto en nuestra vida en colectivo. Claro, claro. Que esos espacios, si me permite, José Horacio, que esos espacios son importantes también, porque, porque lo que estamos hablando es de la construcción de un país desde distintas trincheras, ¿verdad? Claro. Y el espacio de las organizaciones sin fines de lucro, de la organización sindical, de la organización comunitaria, inclusive de aquellas personas que puedan ser creyentes del grupo de base de fe, pero siempre ha habido un espacio que le hemos dejado a los mismos de siempre, y es la política electoral. Y inevitablemente todo lo que hacemos en todas estas otras trincheras, inclusive a través de la música, que en Puerto Rico yo creo que mucho se ha adelantado gracias a una clase artística que ha estado dispuesta a usar su voz para denunciar estas injusticias y demás, ¿verdad? Eh, pero, pero todo eso de una forma u otra se ve afectado o limitado por un gobierno que incide sobre todo, ¿verdad? Y sobre una clase política electoral que incide sobre todo. Y ahí es donde nosotros también, como decíamos, ¿verdad? Hay que ocupar esos espacios y hay veces que tiene que ver con el discurso. Yo recuerdo de joven o de niño estar en un salón o en una aula universitaria y que me dijeran, los jóvenes son el futuro. ¿Y qué me está enviando ese mensaje? Bueno, que no me toca, que todavía no es, que es cuando me gradúe de la universidad, que es cuando logre mi primer empleo, que es cuando esté con mi familia estable. Y yo creo que tenemos que cambiar el discurso. Yo tengo que tenemos que decir que los jóvenes son el futuro, pero además del futuro somos el presente. Hoy podemos comenzar a poner nuestro granito de arena para que el país cambie y para que se mueva en la dirección de lo que creemos. Así que mucho tiene que ver en el discurso y de cómo podemos llevar un mensaje claro, con recursos absolutamente limitados
porque, ¿verdad? Abrí los ojos cuando dijiste de que se gastaba $1 millón el día de la elección solamente. Acá, ¿verdad? Esas cifras son las que se reportan. Uno sabe que por lo bajo siempre se mueven otras cantidades de dinero, pero, pero yo apuesto a la innovación, yo apuesto a que nosotros estamos dispuestos a hacer más trabajo que ellos. A que aunque ellos tienen el billete, aunque ellos tienen los medios de comunicación, nosotros estamos dispuestos a quemar la suela y a caminar más que ellos, y a tocar más puertas que ellos, a tener más conversaciones que ellos. Oye, y lo podemos hacer porque podemos salir a la calle con la frente en alto, porque podemos darle cara al país, porque ellos el país lo conocen y no pueden, por lo menos acá pasa que esos políticos de la vieja política tienen que hacer campaña en un vehículo todo motor, saludando a 25, 30 millas por hora, porque no se pueden bajar a hablar con la gente, porque la gente le va a decir en la cara lo que piensan sobre ellos, y nosotros tenemos que apostar a eso, a que tenemos que trabajar más, a que tenemos que caminar más, pero que esas conversaciones, que eso que vamos construyendo desde la base, desde abajo, eventualmente va a lograr que rompamos con ese bipartidismo, y que la representación del pueblo pueda ser mayoría de una vez y por todas. Me inspira mucho escucharte, Manuel. Mira, vamos a pedirle a que quienes estén interesados en hacer preguntas o hacer un breve comentario o participación, que pueden ir levantando la manita. Y cuando van levantando la manita, se le va habilitando la opción del micrófono para poder intervenir. Eh, yo creo que estoy muy de acuerdo con ese mensaje final de la necesidad de doblegar el trabajo, de que lo que ellos nos puedan llevar en recursos, nosotros lo tenemos entonces que compensar en la capacidad de trabajo, en la creatividad, para que los mensajes lleguen y que el discurso cale. Y no solamente la diferenciación en el discurso, sino también en las prácticas, en los escaños que vamos ocupando y en las posiciones que podemos alcanzar. Ustedes tienen, como yo dije al inicio de la intervención, alcanzaron 2 escaños en el Senado, 2 escaños en la Cámara de Diputados, y yo estoy seguro que de ahí, que es lo que nosotros, por ejemplo, estamos implementando con esta oportunidad que nos ha dado la circunscripción 1 del Distrito Nacional para representar en el Congreso, bueno, vamos desde el Congreso a hacer un ejercicio fiscalizador, que aquí no ha habido nunca práctica de que el Congreso fiscalice al Ejecutivo. Vamos nosotros a diferenciarnos en la práctica también para que se vea la diferencia de un legislador de la política tradicional y de un legislador de una nueva generación que viene a hacer una nueva y buena política. Veo a Oliver interesado en tomar un turno. Así que, Oliver, te cedo la palabra. Franiel, tú me dirás cómo para que se le quite el... Ya, ahí está disponible. Oliver. Sí, hola, buenas noches. Manuel, una pregunta sobre, o sea, tú hablaste del tema de que cuando armaron el proyecto político había, o sea, lo mismo que pasa, muchos jóvenes con ideas nuevas, ideas frescas en diferentes partidos que obviamente se dividían en lo de Lela y tal. Pero una pregunta específica, cuando sucede lo de María, que se da o sea, la migración de muchísimos puertorriqueños a Estados Unidos, que creo que fueron 800,000 el primer año, algo así. ¿Cómo eso afecta el escenario político? Mucha de esa gente que se fueron gente que era joven, o sea, que son jóvenes, que fueron a los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cómo mueve el escenario político en la isla cuando se da esa migración post-María? Los pequeños que viven en los Estados Unidos todavía pueden votar desde allá en las elecciones puertorriqueñas. Excelente pregunta, Oliver. Varias cosas. Las elecciones en Puerto Rico ocurren cada 4 años y ocurren el mismo día todas las elecciones, o sea, todos los puestos electivos, las municipales, las de la Asamblea Legislativa, las de la Gobernación de Puerto Rico, todo ocurre el mismo día, cada 4 años, se celebran el mismo día que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2016, que fue la última elección general en Puerto Rico, desde entonces pasaron 2 eventos particulares que yo creo que cambiaron por completo
el escenario político en Puerto Rico. Uno, el que señalas que fue el del huracán, los huracanes en realidad, Irma y María, y eso tuvo un efecto no solamente en el tema migratorio, sino también de cómo la gente, discúlpame, de cómo la gente vio al gobierno, porque la gente se sintió que el gobierno los olvidó por completo. Así que ese fue el primer escenario. Y el segundo escenario fue el verano del 2019, que desembocó en la renuncia del gobernador de Puerto Rico y de gran parte de su equipo de trabajo por unas protestas masivas que hubo en Puerto Rico. Así que definitivamente el Puerto Rico que fue a votar en el 2016 fue muy distinto al Puerto Rico que fue a votar en el 2020. El tema migratorio es un tema interesante porque no se han hecho estudios para poder medir cuál es la composición de las personas que se han ido de Puerto Rico en tiempo reciente, tanto en temas demográficos como en temas políticos e ideológicos. Pero nosotros sabemos que un grupo creciente de las personas que se están viendo forzadas a irse son precisamente los jóvenes. Son las personas que están saliendo de las universidades, que se están encontrando con un mercado laboral que no tiene oportunidades para ellos, que es un mercado laboral desde la precariedad, y que en el caso de Puerto Rico, por la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, hay una válvula de escape ante la situación de crisis del país, que literalmente vas al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que es el aeropuerto internacional de Puerto Rico, y por $150 compras un pasaje a cualquiera de los 50 estados e inmediatamente, digamos en la Florida, que el salario mínimo está en $15, pues vas y resuelves tu situación particular. Eso nos crea un problema a los que queremos cambiar el país y a los que queremos lograr un cambio político electoral, porque las personas que se ven más afectadas por la situación que se vive el país, que serían los más propensos a votar de forma distinta, porque si usted está bien dentro de la realidad actual del país, pues usted va a votar por los partidos. Podría sobreentender que usted va a votar por los partidos que han gobernado. Pero si usted está mal, si usted está, como decimos en Puerto Rico, si usted está jodido y se tuvo que ir del país, pues usted sería más propenso a votar por las alternativas de cambio, sobre todo los jóvenes. Entonces, eso nos creó un problema a quienes, y nos creó un problema a Victoria Ciudadana también, porque muchos jóvenes que hubiese votado por nosotros ya no estaban en Puerto Rico, ahora está en los Estados Unidos. Y a la pregunta entonces de si se permite votar desde Estados Unidos, la realidad es que depende. El código electoral, y esto José Horacio lo planteó en su introducción, el partido de gobierno en el pasado cuatrenio, que aún mantiene control del Ejecutivo en Puerto Rico, a 4 meses de las elecciones cambió las reglas del juego electorales en Puerto Rico. Derogó el código electoral e implementó un nuevo código electoral sin el consentimiento ni el consenso de las otras fuerzas políticas en Puerto Rico. Algo nunca antes visto. A 4 meses de las elecciones cambiaron las reglas. Claro, por un lado nosotros condenamos eso, pero por otro lado lo celebramos, en el sentido de que si tú tienes que cambiar las reglas del juego a 4 meses de la elección, las mismas reglas del juego que te dio a ti la mayoría en la legislatura y en el ejecutivo, eso quiere decir que estabas asustado por el resultado de las elecciones. Así que si cambiaste las reglas del juego es porque sabías que el pueblo venía a pasarte factura. Y dentro de los cambios que se hicieron, estuvo algo que ya, como mencioné, José Horacio mencionó, que es la posibilidad de un voto adelantado, inclusive un voto por correo a distancia. Se supone que las personas que votaran de forma ausente o que votaran a distancia sean personas que mantienen su domicilio y residencia en Puerto Rico, que pueden estar en Estados Unidos, por ejemplo, por una cuestión cultural, porque están estudiando, porque tuvieron que salir para alguna situación médica, algún periodo de trabajo corto, menos de 12 meses, pero su retorno está en Puerto Rico. La realidad es que con el nuevo código electoral fiscalizar eso es muy difícil y sabemos que hubo personas que votaron tanto en las elecciones de Puerto Rico como en las elecciones de Estados Unidos, cosa que no se supone que ocurriera, que es ilegal, de hecho es un delito, y eso pues también cambia un poco las posibilidades, ¿verdad?, electorales de cambio. Así que mi respuesta corta a tu excelente pregunta es:
aquí hay un poco del huevo o la gallina, de qué viene primero. Los cambios que necesitamos para el país depende de que haya gente que vote por nuevas alternativas para ocupar esos espacios políticos para lograr esos cambios. Pero para que tengamos personas que voten por esos cambios, tenemos que cambiar la política pública para que esas personas se puedan quedar. Y es una situación, ¿verdad? En el difícil, en el inglés le hablan, creo que le dicen un catch-22, que no hay decisión fácil, que todas las decisiones tienen sus complejidades, y nosotros estamos buscando naturalmente incorporar a lo que nosotros llamamos la diáspora puertorriqueña, todas esas personas que se encuentran fuera de Puerto Rico, a que sean parte de la solución. Y en el movimiento Victoria Ciudadana, dentro de nuestra estructura organizativa, la diáspora tiene participación en el proceso de toma de decisión bajo la idea de que son ellos los que han pagado el precio más alto de la crisis porque se tuvieron que ir del país y tienen que ser ellos también parte de las soluciones. Excelente. Yo creo que hay, a ver, no es exactamente igual la realidad en Dominicana, pero nosotros tenemos una diáspora que tiene un peso electoral muy fuerte. Y de hecho, aquí se recuerda muchas veces de manera reiterada que si los dominicanos en la diáspora estuvieran agrupados en una provincia, serían la quinta provincia de mayor importancia de 31 provincias que tenemos. O sea que tiene un peso sumamente importante. Y me recuerda también cómo una preocupación que teníamos es cómo gran parte de quienes se van eh, acá también constituyen una población joven, preparada, con un alto nivel académico, muchas veces formada en el exterior, que lo que se conoce como, lo que se habla mucho de fuga de cerebro. Y sin embargo yo creo que tuvo una incidencia en las elecciones, tanto, bueno, en la campaña nuestra a la diputación, tanto en términos de donaciones que recibimos de fuera a través de PayPal de dominicanos que ganan en dólares ya y que tienen posibilidad de donar, y que hacían pequeños aportes que eran significativos para nosotros, o que también envían instrucciones a sus familiares de por quién votar desde allá. Yo el fin de semana pasado estuve haciendo unas visitas a diferentes familias y recuerdo una de ellas, no, una pareja adulta mayor, digamos, no sé, por encima de los 50, 60 años, y me decía, nosotros supimos de ti porque su hija que vive en París, que es más o menos contemporánea conmigo de edad, le habló de mí, le envió los mensajes y le dijo, mira, ustedes tienen que votar por este candidato. Entonces, ¿cómo eso puede mismo, eso incidir mismo. esa diáspora afuera en sus familiares acá? Sobre todo que en ese no era el caso, pero en muchos casos son familiares que mandan remesas y que por lo tanto tienen mayor peso en la decisión de la familia porque son parte del sostén de esas familias acá. Déjame hacerte una historia rápido sobre eso, José Claro. Horacio, rápido. Un comentario, dos cosas. Uno, que en el equipo directivo de mi campaña, ¿verdad? Las personas que dirigieron los distintos esfuerzos de la campaña, vinieron, dos de ellos están aquí, dos vinieron de Nueva York, uno vino de Barcelona y otra compañera vino de, ¿dónde estaba Mari? Ella estaba en Alemania, era que estaba, yo no sé dónde estaba. O sea, pero se regresaron a Puerto Rico después de muchos años fuera para inclusive las prácticas que conocieron en estos espacios, poder implementarlas acá en Puerto Rico. Eso uno. Y lo segundo que te quería comentar, similar a la historia que plantea, yo estaba un día tocando puertas en una comunidad aquí en Puerto Rico y estábamos haciendo campaña en plena pandemia, así que era con la mascarilla, a distancia y demás. Y sale esta señora, doña Carmen tenía que tener cerca de 94 años. Y yo estoy desde una distancia de como 10 pies, ¿verdad? Porque yo digo, Dios mío, yo no quiero que bajo ningún concepto esta señora 90 y pico años se me enferme por culpa mía. Y ahí se acaba la campaña. Así que yo estoy lejitos allá y le estoy hablando, doña Carmen, mire que yo estoy corriendo para alcalde de San Juan. Y ella me dice, para alcalde de San Juan, yo voy a votar por Natal. Mi nieto siempre me dice que vote por Natal. Y yo veo que doña Carmen, yo soy Manuel Natal. Y ella, ah, tú eres Natal. Yo voy a votar por ti porque mi nieto siempre. Entonces, esas conversaciones que pueden tenerse en el núcleo de una familia pueden cambiar por completo la toma de decisiones de verdad de esos familiares que a doña Carmen yo no le iba a llegar ni por Twitter, ni por Instagram, ni por Facebook, ni por los mensajes de texto,
pero a través de su nieto, que sí le llegué a través de ese espacio, él tuvo una conversación que llevó a doña Carmen a considerar que tenía que votar por el muchachito jovencito, por ese natal, y ese tipo de cosas yo creo que nosotros podemos construir sobre ellas sin duda alguna. Me siento totalmente identificado. Mira, yo siento que en las últimas décadas eso no sucedía, era la inversa. Yo cuando incluso comencé los primeros encuentros de campaña, un año antes de las elecciones, que sostenía encuentros con jóvenes, la mayoría me decían, uno, yo no sé lo que hace un diputado, yo no sé cuál es el trabajo de un legislador. Y yo al final, si voto, voy a votar por quienes me digan mis padres. Cuando yo comencé el proceso, eso era lo que yo escuchaba más de los jóvenes. Un año después, yo tengo muchísimo testimonio como ese de doña Carmen, de gente que me decía, no, tú eres el candidato de mis hijos o de mis hijas y yo voy a votar por ti porque ellos me hablaron de ti. Como que se viró la balanza. Incluso eso llegó a muchísimos diputados. Cuando yo llego al Congreso por primera vez, diputados que ya tienen varios periodos de partidos tradicionales me dicen, mira, yo no sé qué tú hiciste, pero mis hijos votaron por ti. Tú eres el candidato de mis hijos. Algo que tú hiciste les fascinó. Y yo creo que nosotros hemos demostrado que el problema no es que la juventud es apática a la política, sino que nadie le estaba hablando a los jóvenes en su lenguaje. Nadie estaba dirigiendo mensajes con lo cual la juventud pudiera identificarse y que pudiera sentirse como parte de un proceso. Y yo creo que eso es lo que nosotros, bueno, el ejemplo de Victoria Ciudadana y de la Diputación de nosotros ha logrado y que nosotros tenemos ahora que propagar y extender y de esos aprendizajes cultivarlo para seguir creciendo. Que ahora funciona inversa, que ahora sean los hijos los que le digan a sus padres de cómo tienen que votar. Y nosotros sí sabemos mejor cómo comunicarnos con nuestra propia generación al final y con las generaciones que vienen siguiéndonos los pasos detrás de nosotros en términos etarios, me refiero. Veo muchas preguntas, así que Mafel Santana, también hay preguntas que están en el chat, pero yo voy a priorizar a quienes quieran hacer una intervención. Mafel, de los que veo con la mano levantada, tú eres la primera que estaba en línea, así que te doy la palabra. Ok, ¿se escucha? Sí. Bien, primero felicitarlos a Manuel, a José Horacio por este espacio que hasta ahora ha sido súper genial y muy inspirador, sobre todo para nosotros los jóvenes. Y yo tengo una pregunta para Manuel, pero más del proceso electoral es sobre ya su proceso como alcalde. O sea, tú durante tu periodo como alcalde, ¿tú tuviste algún tipo de obstaculización o algún tipo de resistencia a los otros organismos que ya sí eran, sí tenían de otras generaciones? ¿Y cómo tú pudiste superar esos obstáculos y esa resistencia? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Debo aclarar que yo estuve 2 términos, que son básicamente 8 años como diputado, como miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y en esta elección aspiré a la alcaldía de San Juan, y como dijo José Horacio, yo prevalezco el día de la elección, pero luego cuando se incorpora un voto a la distancia y pasan unas irregularidades que estamos impugnando en el tribunal, se certifica a otro candidato, quien es la persona que actualmente está ejerciendo el cargo. Así que yo no he tenido la oportunidad todavía de ejercer el cargo de alcalde. Sí ejercí el cargo de diputado y en ese contexto puedo contestar tu pregunta. El primer reto que tenemos los jóvenes cuando llegamos a estos espacios es nuestra principal fortaleza también, que es la juventud, porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que cuando uno asumía una postura sobre determinado tema, la forma en que otras personas en estos espacios, otros diputados, el gobernador de turno en ese caso, que era de mi mismo partido, cuando yo pertenecía a uno de los partidos principales, la forma de contestar o de minimizar nuestras posiciones de política pública eran con que, bendito, es que Manuel es tan joven, es que todavía él no sabe, es que él no tiene experiencia, es que todavía no tiene la madurez, sin entender que las posiciones de política pública que establecíamos nada tenían que ver con nuestra edad y todo tenían que ver con el país en que queremos vivir. Entonces, ese tema de la juventud, de que se nos menosprecia, de que se da por sentado que no tenemos experiencia, pues también es el primer reto que nosotros tenemos que sobrepasar. ¿Y cómo yo lo sobrepasaba?
preparándome muy por encima de lo que hacían mis compañeros. Que cuando íbamos a una reunión con el gobernador, que cuando íbamos a discutir un proyecto de ley, yo me aseguraba de que me lo leía todo, de que me lo sabía todo de arriba a cabo, de que iba tan y tan y tan y tan preparado a esos encuentros para argumentar mi posición, para cuando trataran de ningunearme, cuando trataran de minimizar mis posiciones, yo poder contestarle, no, aquí esto es lo que dice tal documento, aquí es lo que dice tal, y con mi capacidad de mostrar que yo también tenía un derecho de estar en ese espacio de toma de decisiones. Y ese es el primer reto, que las puertas que hay que pasar no se van a abrir solas, hay que tumbarlas algunas veces literalmente, y que cuando uno llega allá es un espacio muy solo. Yo no he tenido oportunidad de conversar esto con José Horacio, pero probablemente cuando conversemos más en detalle va a haber mucha soledad en el espacio para José Horacio, ¿verdad? Van a haber muchos momentos donde él se va a ver muy solo en ese congreso, donde lo van a hacer sentir como una minoría, donde lo van a presionar a que todas las cosas siempre se han hecho de esta forma y eres tú la persona que se sale de la norma y mejor haces en encarrilarte para asegurarte que puedas estar aquí más tiempo. Y mi recomendación a José Horacio y a otros jóvenes que estén abriéndose camino en estos espacios es que no se trata solamente de llegar, es que hay que estar dispuesto a perder. Y mira lo que digo, si para que José Horacio sea un buen diputado significa que tiene que tomar decisiones que políticamente le pueden ser negativas y que pueden significar que ese es el único término que él va a estar en la legislatura o en el Congreso, José Horacio tiene que estar dispuesto a, en vez de enamorarse de su escaño, de su puesto, mantenerse firme en sus principios y el tiempo que esté, sea mucho o poco, tomar las decisiones que sean correctas, independientemente de las consecuencias políticas. Al final, el pueblo o una mayoría del pueblo va a saber valorar eso y lo va a recompensar con su voto. Pero es bien importante que no nos enamoremos de las posiciones, que no nos enamoremos de los títulos, que nos enamoremos de las causas, que nos enamoremos de las cosas que fuimos a cambiar y de que estemos dispuestos a que en mi caso, yo estaba en uno de los partidos principales y si me hubiese quedado en ese partido, hoy probablemente no solamente sería alcalde de San Juan sin el problema que tuve con lo que pasó en esa elección, sino que hubiese ganado, como decimos aquí en Puerto Rico, por pela. Pero es que para mí lo importante no era ser alcalde de San Juan, para mí lo importante es que cuando llegara podría lograr los cambios que yo quería para San Juan. Y para mí eso significa estar dispuesto a no llegar o a coger un camino más empinado con tal de que cuando uno llegue uno pueda hacer las cosas que de verdad quiera hacer por el país. Así que esa sería mi recomendación. Pero la juventud es nuestra principal fortaleza y ante los ojos de algunas de estas personas, nuestra principal debilidad. Genial, yo creo que todo el mundo está fascinado contigo, Manuel. Y eso de enamorarnos de las causas es lo principal y lo primordial, y lo comparto al 100%. Y agradezco tu mensaje que me das como a título de tu propia experiencia. Erika Severino, que anteriormente había levantado la mano y te cedemos la palabra a ti. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias, José Horacio, por crear este espacio, ¿verdad? Para tener este tipo de conversación súper importante para la juventud. Y quisiera tomar unos segunditos para agradecerte, Manuel Natal, porque te admiro como servidor público y fiscalizador, así que gracias por tu trabajo. Te quería preguntar, ¿cómo ves el rumbo de la nueva política? Con muchas esperanzas, lo veo con mucho entusiasmo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Yo creo que hay unos cambios generacionales ocurriendo que inevitablemente, ¿verdad?, van a llevar a que se vean unos cambios en la representación política y volvemos. Yo creo que lo importante es que cuando tengamos las oportunidades como la que tiene José Horacio, como la que tuve yo, como la que tienen nuestros 4 compañeros y compañeras ahora mismo en la Asamblea Legislativa que resultaron electos, de que se hagan las cosas bien, porque es muy frágil
la esperanza de la gente, porque es muy frágil la confianza que se ha depositado en otros, porque los otros no apuestan a derrotarnos con ideas, no apuestan a derrotarnos cambiando de ellos, apuestan a derrotarnos convirtiéndonos en lo que ellos son, para poder decir que no hay diferencia. Entonces, yo creo que mientras lo hagamos bien, mientras nos mantengamos fieles a nuestros principios, yo creo que la nueva política, ¿verdad? Tiene mucho futuro y claro, no todos los cambios que queremos para nuestro país los vamos a ver de un día para otro y yo creo que lo importante es que diseñamos una hoja de ruta y que todos los días estemos haciendo algo para movernos más cerca a esos objetivos. Y van a haber días buenos y van a haber días malos, como todo. Y van a haber días de mucha esperanza y van a haber días que uno se cuestiona si vale la pena tanto sacrificio. Pero lo importante es seguir moviéndose hacia adelante, así que lo veo con mucha esperanza y me voy ahora, ¿verdad? En este caso, con este intercambio, con más esperanza todavía, sabiendo que en la República Dominicana, en nuestro país hermano, hay tantas cosas tan bonitas pasando también, de las cuales tengo tanto que aprender para incorporar esas mejores experiencias acá en Puerto Rico también. Excelente. Pablo Mercader, tiene la mano, te doy la palabra. Buenas noches, ¿me oyen? Sí. Me siento, oye, muchas gracias, está muy interesante esto. José Manuel, yo soy compañero de José Horacio de partido y me siento siento que nos estamos viendo en un espejo realmente con varias de las cosas que ha mencionado Manuel. Y tengo demasiada cosa que decir, así que me voy a restringir a decir 2 o 3 cositas bien puntuales. Primero, me tocó mucho la parte en la que Manuel decía que la lucha con nosotros no es con los otros partidos, sino con la apatía. Y yo he sentido eso al tratar de hablar de política con otros jóvenes, con otras personas mayores aquí en República Dominicana. Y creo que eso es como el martillo en el clavo ahí, tan directo. Eso yo siento que es correcto. Me parece que tenemos me gustaría, bueno, voy a aprovechar a hacer la pregunta. ¿Qué tú piensas, Manuel? ¿Cuáles estrategias tú usarías para vencer esa apatía? ¿O qué tips tú nos puedes dar y eso? Y también lo único otro que voy a decir es que me alegra mucho que estemos intercambiando con una persona de Puerto Rico y con personas de otra persona aquí del Caribe, porque realmente aquí República Dominicana es una isla, pero o sea, siento como, yo siempre recuerdo que alguien criticaba eso, República Dominicana es una isla, pero nosotros vivimos de espalda al mar y no nos preocupamos por eso. Y Puerto Rico está ahí mismo y nosotros tenemos mucho intercambio cultural con Puerto Rico, pero sin embargo como que no se siente realmente en este tipo de cosas y creo que deberíamos intercambiar más. Yo soy ingeniero electrónico y me cayó como una piedra cuando vi que el observatorio de Arecibo se destruyó los otros días. Y yo siempre decía con los compañeros de la Universidad de Ingeniería en Electrónica, coño, tenemos que ir para el Arecibo porque allá está la antena de un solo plato más grande del planeta. Y nunca logré armar el viaje, pero wow, qué pena. Gracias por todo, gente. Gracias, Pablo. Primero, ¿verdad? Lo termino o contesto por el final. Este espacio que se ha abierto aquí tenemos que institucionalizarlo y mantenerlo y fortalecerlo y seguir trayendo más gente a la conversación porque hay muchas experiencias muy diversas. Nosotros, no he hablado de esto, pero la antesala a Victoria Ciudadana también tuvo mucho que ver con una joven que se atrevió a correr de forma independiente a una candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Inicialmente le dijeron que estaba loca, que eso no se podía hacer. Logró llegar a aparecer en la papeleta y la licenciada Alexandra Lúgaro obtuvo casi el 12% de los votos como candidata independiente a la gobernación.
Posteriormente, Alexandra se convierte en una de las fundadoras de Victoria Ciudadana y en esta elección obtuvo casi el 15% de los votos, siendo, ¿verdad?, una candidata en cuanto a todas sus posturas, en posturas que tradicionalmente se han visto como controversiales en Puerto Rico, pero que las llevó a flor de piel y poder, ¿verdad?, de forma honesta y directa discutirlas con el pueblo. Así que en ese sentido, pues son muchas cosas que pasaron para llegar aquí y yo creo que de cada una de esas experiencias nos fortalecemos. Y lo que quisiera, ¿verdad?, es que esto se institucionalice y que de aquí en adelante salga una alianza, ¿verdad?, entre todos los que estamos aquí, de cómo nosotros podemos apoyar esa gestión de cambio que ustedes están haciendo y lo propio entonces ustedes con nosotros acá. Sobre la primera parte, yo creo que está en nosotros también innovar en cómo nos comunicamos, en cómo logramos los contactos, en cómo hablamos de política, ¿verdad? Y hay veces que la tentación es a reproducir lo que vemos. Yo tengo amigos que han estado en la política jóvenes que más allá de su edad, eso es lo único de joven que tienen, porque todo lo que hacen es reproducir lo que han visto, porque los discursos son como si fueran estos próceres y hablan y defienden las mismas cosas y uno dice, pero ven acá, o sea, si tú eres lo que queremos cambiar atrapado en el cuerpo de un joven. Y yo quisiera aprovechar ese caveat para decir que el cambio no es solamente de la juventud en términos de edad, son personas de todas las edades que están puestas para un cambio, que quieren un cambio. Y aquí yo estoy viendo algunas de las personas que nos acompañaron como candidatos o candidatas que son jóvenes de corazón y que se comieron la calle porque tenían la esperanza de que algo distinto es posible. Así que creo que ese punto de partida es importante. Yo, rápido, una recomendación puntual. ¿Cómo nosotros logramos hablar de la juventud de otra forma? Bueno, pues desde los intereses de los jóvenes. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el baloncesto. Yo aquí vi que está la mamá de Carlos Cuba por ahí, que es un baloncelista también. Y a través del deporte, en un intercambio, en una cancha, en una doble cancha de baloncesto, en una 31, también se puede sacar un momento para hablar en principio de, oye, mira las condiciones de las canchas en que estamos. Mira cómo estos políticos vienen aquí cada 4 años y a veces le dan una pinturita a la cancha, pero después de eso no los vemos. ¿Cómo nosotros podemos desde aquí comenzar a cambiar nuestra comunidad? A través de las artes, a través de la cultura. O sea, yo creo que tenemos que ir a donde están los jóvenes y desde esos espacios vincular la política al día a día de la juventud. Esa sería la forma, ¿verdad?, que yo buscaría organizar y obviamente comenzar temprano. Cuando yo llegué al Congreso, a la Cámara de Representantes, como diputado de Puerto Rico, yo todas las semanas, religiosamente, todas las semanas iba a visitar escuelas elementales, intermedias, superior y universidades en Puerto Rico. Y mis compañeros diputados me decían, pero ¿y qué tú haces perdiendo el tiempo visitando escuelas de niños de 6, 7, 8 años si esa gente no vota? Y yo le decía, bueno, primero, que yo quiero escuchar cómo piensa esa nueva generación de puertorriqueños y puertorriqueñas que viene subiendo. 2, porque yo quiero que ellos sepan qué es lo que está pasando acá en este Capitolio y que ellos se hagan parte de la solución. Y tú sabes lo que pasó 8 años después, que esos jóvenes que yo conocí cuando estaban en el 5º, en el 6º grado, en la escuela elemental, en la escuela intermedia, en esta elección fueron los votantes que votaron por primera vez. Y esos jóvenes nos encontramos en la universidad y se encontraron en su 4º año y decían, oye, Natal, ¿tú te acuerdas cuando tú me visitaste en mi escuela, cuando yo tenía qué sé yo cuántos años? Pues tú sabes que producto de esa visita, yo empecé a hablar con mis papás y terminé estudiando esto y convencí a mi papá esta vez y la próxima voy a convencer a mi mamá. Así que yo creo que llegándoles de forma directa y hablando su idioma y no solamente usándolos como un prop o como parte de una estrategia política, sino que las decisiones también están en sus manos. Y yo creo que eso, sin duda alguna, los va a hacer sentir más partícipes del proceso de toma de decisiones. Excelente. Ahí hay 3 personas más. Vamos a ser bien puntuales para ir redondeando. Cristian Hernández, que hace rato que también tenía la mano levantada.
Hola, un saludo José y un saludo para ti Manuel Natán. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por hacer esto. Gracias José por ser el host de esta reunión. Buen trabajo. Eh, que- yo quiero hacer dos preguntas, así como dijo José, bien puntuales. Lo primero es, ¿cuál es el plan? No sé si mencionaste esto anteriormente, pero ¿cuál es el plan en los próximos 4 años, ya que no te encuentras en ninguna posición pública en el momento? ¿Y qué pasará entonces en 4 años? O sea, ¿tiene Manuel Natán planes de regresar a una función pública, ya sea a la alcaldía nuevamente, o gobernador de Puerto Rico, o volver de nuevo a la Cámara de Representantes o al Senado? ¿Cuáles son los planes de Manuel Natán en este caso? Muchísimas gracias. Manuel, mira, veo Muy dos bien, o tres manos más levantadas. Si tú quieres más cómodo para ti, que dejemos que todos ellos hablen y así tú haces una respuesta para todo. ¿Te parece? perfecto, perfecto, Chenda, perfecto, yo perfecto, sé que es más cómodo perfecto. así porque me ha tocado. Chenda del Pilar, Chenda del equipo del meeting, que participó de la convocatoria de este encuentro y es comunicador y también activista y política. Chenda, ¿no me escuchas? Veo que estás levantando las manos. ¿Te interesa participar? En lo que Chenda responde, entonces vamos con Francisco Tavares. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Adelante, Francisco. Perfecto. Excelente conversatorio. Nos se anima y nos esfuerza en la esperanza, que es lo que debemos sembrar aquí en República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo he tenido muchos amigos de generación que son políticos y están conectados prácticamente con las mismas ideas que nosotros, pero tácticamente ellos entienden que es mejor postularse en un partido tradicional que tiene mucho más posibilidades por un asunto de cúmulo de votos. Yo veo que Manuel hizo la estrategia contraria. Él estuvo en un partido grande y se fue a un partido nuevo que quería, ¿verdad?, penetrar en el electorado puertorriqueño y a través de una política diferenciadora, unas prácticas totalmente no convencionales, pues trató logró un gran caudal de votos y se ha convertido en un referente. ¿Qué para ti, Manuel, qué es más fácil políticamente, electoralmente? ¿Tratar de cambiar la política desde dentro de un partido ya, vamos a decir, con las viejas prácticas o un nuevo proyecto político como el que tú estás ya encaminando? Bien, están muy buenas las Muy bien. preguntas. Hay dos manos más levantadas. Vamos a agotar esos turnos para que Manuel Natal pueda cerrar y responder todas esas preguntas, que están muy buenas. Chenda, ahora sí estás. Sí, estoy aquí. Adelante. Gracias. Bueno, iniciar dándole las gracias a Manuel porque la lucha es colectiva y mucho de lo que hay aquí es mucha resonancia de una separación de alguna forma. No soy experta necesariamente de forma y fondo de toda la historia, ¿verdad? Pero sí me recuerda que todo este proceso revolucionario que se dio en su momento por un cambio y por exacto, eso, por un cambio, vino de esa unión entre la gente que vivía en diferentes islas. Y una de las cosas que yo he ido observando y sintiendo es que esa ruptura entre nosotros, entre nosotras y nosotres, la juventud caribeña, significa justamente como la debilidad de este movimiento que es colectivo. Y por eso felicito a Manuel porque has sido coherente, porque te has mantenido y porque has podido seguir. Tengo varios puntos, tengo muchísimos puntos, pero sobre todo como algo que yo siempre he sentido es que Puerto Rico de alguna forma entiende su enemigo, porque si bien es cierto que estamos viendo un espejo para nosotros los dominicanos en lo que ustedes nos cuentan, también es cierto que el escenario desde donde viene cada quien varía un poco. Y nosotros tenemos esa gran contraria, que es la educación, esa educación en la que se lucra y se mantiene la vieja política. Entonces, si bien es cierto que hay un montón de gente que puede conectar y puede resonar
dependiendo de cómo le hablemos, y a eso debemos seguir apuntando, también es cierto esta otra realidad. Entonces, para ir juntando algunos puntos, me gustaría saber de tu experiencia. Como, sí, y tú decías al principio que una de las vamos a decir, como que el fin es conectar con ese que resuena. Pero viendo esta perspectiva dominicana, que tenemos esta debilidad de educación, y al final cuando lo ves de verdad de adentro, cuando te acercas, provoca a veces mucho miedo, porque en realidad tú no sabes bien cómo vas a reconfigurar esto que está tan arraigado y de una forma que ya el intercambio de cómo esto se nutre es muy fuerte, es bastante fuerte. Por más que vengamos de un lugar de honestidad, de lucha, de coherencia, de sentirlo, porque esto nos mueve un asunto energético. La verdad es que como que tu experiencia, que tú me puedes decir de eso, y también, déjame ver, resaltar lo que dijiste, el tema cultural, que yo siempre he hecho política porque vengo del tema de tratar de abrir espacios culturales, entendiendo que realmente ahí no hay mucho que hablar. Ahí, yo entiendo que ahí es como que tocando un timbre a una puerta. Entonces, y quiero resaltar eso de Puerto Rico porque Puerto Rico justamente se metió por las artes y comenzó desde ahí a generar esa crítica. Y creo que eso tenemos que rescatarlo nosotros también y ver la verdad y de frente a la cultura, porque nuestra gran crisis es esa crisis de identidad. Por eso digo que Puerto Rico conoce a su enemigo y se ha armado. Nosotros no entendemos quién es nuestro enemigo. O sea, por ponerlo así como blanco y negro, ¿verdad? Pero eso, y también, para terminar, y voy a cerrar, la diáspora. Si bien es cierto, hay una diáspora, ¿verdad?, importante para nosotros que vota y que quiere votar, también es verdad que así como en términos comparativos, para poder sacar cosas también que podamos, ¿verdad?, desde la realidad nuestra integrar. Es que esa diáspora, por ejemplo, de ustedes de Puerto Rico, que es con la que comienzo a conectar en un momento, o sea, que he conectado varias veces con gente de la diáspora, es muy política, pero esa diáspora es crítica también, o sea, es bastante crítica. Y ya por último, esto sí es lo último, Puerto Rico en su crisis ha retomado el campo. Y eso es importantísimo, porque cuando tú vas al campo dominicano, tú ves cómo están reconfigurando o queriendo, como siempre, programar esa identidad desconstruida, que no es real y que por más que uno quiere digerirla, estamos incómodos. Pero nada, esos son mis comentarios. Luego tenemos gracias por el espacio a José Horacio y al equipo, porque yo creo que esto es lo que realmente hace falta. Gracias, Manuel, José Horacio. Gracias, Chenda. Gracias. Mira, vamos cerrando ya. Nosotros nos comprometimos a concluir a las 8:30, o sea que nos quedan unos 10 minutos para que Manuel pueda cerrar con todas las preguntas que se han hecho. Hay un usuario que se llama iPhone, que tiene la mano levantada hace rato, pero no sé el nombre. Si quiere aprovechar, este es el momento para hacer su intervención pidiéndole que sea puntual. iPhone, no sé quién será. En todo caso, si iPhone no contesta, pues vamos a darle su turno a Manuel Cordero, que veo que acaba de levantar la mano, y entonces con Manuel cerramos. Manuel. Sí, muchísimas gracias por tomar el espacio, ¿verdad? Para poder responder a las preguntas y para hablar sobre las realidades. Lo voy a mantener conciso, porque es algo que yo, como se mencionó por aquí varias veces, ¿verdad? La cultura política entre la República Dominicana y Puerto Rico se podría decir que es relativamente similar, ¿verdad? Y yo yo lo digo desde un punto de vista mío, ¿verdad? Yo soy joven, ¿verdad? Yo estoy en bachiller, todavía estoy pensando qué haré con mi vida, ¿verdad? No tengo planes de meterme en política ni nada por el estilo, pero me interesa esto, me encanta lo que es la política internacional, todo el movimiento. Sí, y las veces que me he interesado, siempre mi familia, como toda familia que quiere a alguien, siempre le dice a uno, no te metes en eso, que es un problema,
que te van a desterrar, ¿verdad? Entonces, la persona, esa no es la palabra. Pero a lo que voy con mi pregunta, en Puerto Rico, ¿verdad? Existe ciertas trabas dentro del sistema político tradicional que te llevan, que hacen que uno simplemente quiera tirar a la toalla un proyecto. ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a lo de relaciones, porque eso es en todos los sitios, ¿verdad? Eso es hasta en el primer mundo es así. Sin embargo, me refiero a trabas estructurales. Por ejemplo, sé de personas cercanas y es por experiencia cercana familiar que me lo dicen a mí, no es por ellos, simplemente es porque saben cómo es todo eso. Aquí, que si hay que pagar cierto dinero para que te entregue una diputación, que te prometieron aparecer en primaria y después mágicamente no apareces en la boleta, que fue lo que nos sucedió a alguien cercano en las últimas elecciones. Existen ese tipo de trabas como misteriosas, porque de corrupción hay en todos los lados, pero existen ese tipo de trabas que impiden a una persona joven, una persona que empiece dentro del sistema tradicional de partidos, poder encaminar su sueño. Y esa es mi pregunta. Y me refiero así como en corrupción férrea, que uno dice, coño, me quiero tumbar esto, no puedo. Muy bien. Sí, sí, Creo que perfecto. iPhone se quitó ya quitó el silencio. Si quieres hacer una pregunta, este es tu momento, ya tú sí eres el último. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Isabel Vega, soy de Puerto Rico. Quiero decir que un comentario que el problema también es esa visión pues hace que esta vieja política prevalezca. Y he visto que la República Dominicana lo que llevó a un cambio en estas elecciones fue la coalición entre otros partidos y el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y su candidato Luis Abinader. ¿Cuán importante es esa concertación y esas alianzas entre partidos y cómo se podría lograr? Muy bien. Perfecto. Tengo aquí para contestar. A Cristian, que me pregunta, ¿verdad?, sobre los planes para los próximos 4 años y cómo, particularmente en mi caso, ya no ocupando un cargo público, para mí lo importante es que el movimiento se institucionalice, que el movimiento tenga la oportunidad de organizarse en los 78 municipios del país. Es importante que sepan que Victoria Ciudadana se anunció su formación, se le anunció al país que estábamos creando este movimiento en marzo del 2019. En Puerto Rico, para poder entonces crear un nuevo movimiento político, tienes que cumplir con una cantidad de firmas, y quienes certifican si cumples o no con la firma son los funcionarios de los partidos que tú te estás presentando como alternativa. Así que ahí vamos, y le estoy contestando un poco también ahí al tocayo, a Manuel. Una de las primeras trabas es que quien determina si tú puedes participar del proceso político o no son las personas que tú estás buscando salir a cambiar. Así que te imaginarás la cantidad de cosas que hacen para decir que una boleta de endoso a la creación de este nuevo movimiento no es válida, para obligarte a recoger más boletas y hacerte el camino más difícil. En diciembre del 2019, a menos de un año de las elecciones, fue que finalmente se certifica el movimiento como un movimiento inscrito para aparecer en las elecciones del 2020, y a finales de diciembre, principios de enero, es que finalmente podemos formalizar las candidaturas. Por lo tanto, nosotros lo que tuvimos desde nuestra formación fue básicamente un poco más de un año y medio más o menos entre el proceso de recoger los endosos y demás. Por lo tanto, ahora lo que nos corresponde es institucionalizar el movimiento, organizarlo
en los 78 municipios para desde ahí construir desde la base, desde las comunidades, que es lo que, ¿verdad? Lo que yo creo que distingue a Victoria Ciudadana, que es una organización de una estructura, de una pirámide invertida, donde la fortaleza del movimiento está en el tope, que es la base invertida de esa pirámide. Así que yo voy a poner de todo mi tiempo y de mi apoyo en ayudar a organizar esa estructura. Sobre candidaturas, pues verdad, no creo que es el momento ahora para decidir una cosa u otra. Cuando esté más cercano al momento, pues sabré cuál es mi espacio. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, que yo siento un gran compromiso con terminar lo que empezamos y con asegurarnos de que podamos convertir a San Juan en un modelo para el resto de Puerto Rico, y no solamente el resto de Puerto Rico, sino otras ciudades capitales. Francisco me pregunta, ¿qué es más fácil, verdad? Si postularse por un partido tradicional o en la alternativa apostar a un movimiento emergente. Bueno, más fácil es correr con Chavo, más fácil es correr con la maquinaria política, ¿verdad? Más fácil es ser el candidato de las maquinarias del establishment, ser el candidato de los medios de comunicación, ser el candidato de los grandes empresarios, y esas las tienen bien fácil, ¿verdad? Esa la campaña la tienen hecha. Claro, esos son los que llegan a reproducir lo que ya hay. Así que más fácil es eso, más efectivo, más cónsono con lo que uno quiere lograr. Yo creo que es apostar a algo distinto. Mi experiencia, como tú muy bien planteas, fue de tratar de lograr unos cambios dentro de un partido tradicional y de chocarme con una pared y una pared y una pared y darme cuenta que estaba invirtiendo más energía en tratar de cambiar una institución que ya se había entregado a esos intereses que eran completamente contrarios a los postulados de inclusive ese partido, y que simple y sencillamente la institución no se podía cambiar. Y en ese sentido, aún yo manteniéndome en esa institución, aún yo logrando las posiciones de liderato de esa institución, todo lo que rodea a la institución está hecho para mantener el status quo. Y yo no estaba dispuesto a llegar en esas condiciones según planteé ahorita. Por lo tanto, si bien yo reconozco que hace falta gente buena en todos los partidos políticos, inclusive en los partidos tradicionales, y a mis amigos y conocidos que pueden estar en estos partidos tradicionales, yo les deseo el mayor de los éxitos, les digo que ojalá que puedan lograr los cambios que quieren ver en sus partidos, porque inevitablemente eso también va a significar algo positivo para el resto del país. Yo prefiero apostar a construir nuevos espacios que sean espacios que verdaderamente nos representen, y por eso, ¿verdad?, la decisión que tomé, respetando que no hay trinchera perfecta, que no hay una sola forma de hacer las cosas, y que toda aquella persona que crea que puede poner su granito de arena desde el espacio que sea, incluyendo desde un partido tradicional, en lo que yo pueda colaborar, santo y bueno. Chenda plantea, ¿verdad?, cómo reconfigurarse algo que ya está tan arraigado. Y habla el tema de educación, y también me pareció algo interesante que dijo de que Puerto Rico conoce a su enemigo. Quisiera abordar eso al final, pero sobre cómo reconfigurar algo que ya está tan arraigado, y ahí está de lleno el tema de educación. Me da la oportunidad para comentar algo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico en plena crisis. En los pasados 5 o 6 años en Puerto Rico se han cerrado el 43% de las escuelas públicas. En cuanto a la universidad pública, que es la universidad, la principal es la Universidad de Puerto Rico, se ha triplicado el costo del crédito de los universitarios, se le ha recortado el presupuesto a la universidad significativamente. ¿Y por qué hacen esto? Porque la vieja política apuesta a cortar por donde podemos crecer, que es precisamente por la educación. Y nos quieren manipulables, nos quieren ignorantes, nos quieren dependientes. Y por eso es que hay que defender la educación, y sobre todo la educación pública, porque es el antídoto a eso. Claro, la educación, que es la solución, desde mi perspectiva, a todos los problemas, no es la solución inmediata. Es una solución que toma tiempo, es una solución que toma generaciones. Entonces, quizás esto que te voy a decir
no es necesariamente la respuesta que estabas buscando, pero es la respuesta honesta. Los cambios que queremos, hay veces que van a tomar más tiempo de lo que nosotros quisiéramos. Y hay veces que esos cambios van a lograr masificarse cuando vamos llevándolos poco a poco, cuando vamos logrando un grupo de gente que cree en ese cambio, que lleva una oportunidad a otros verlo y decirle, caramba, mira, es verdad, esa gente son gente buena, esa gente son gente que puede traer trabajo. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que hay veces que uno no tiene ni que hablarle a todo el mundo, ni convencer a todo el mundo. Y quizás eso nos lleva a que en espacios como los nuestros, que tenemos recursos limitados, que tenemos, ¿verdad?, unas formas limitadas de llevar nuestro mensaje, quizás hacemos mejor con escoger puntualmente quiénes son las personas que están más abiertas a nuestros mensajes, ¿ok? Y no es que vamos a dar por perdidos a unos grupos, no es que vamos a decir a ti no te voy a hablar nunca, es que en el orden de prioridades yo voy a buscar primero hablarle a las personas que yo sé que pueden ser más receptivas a mi mensaje, que luego entonces voy a hablarles a otras que quizás están en la línea y que si el tiempo me da y los recursos me sobran, voy a hablarle a aquel otro que quizás va a tomar más tiempo el poder convencer. Porque bueno, en política y política electoral, yo no necesitaba el 100% de los votos de San Juan para ser alcalde. José Horacio no necesitaba los 100% de los votos de su provincia para ser diputado. Y yo creo que es importante conocer su audiencia. Ah, bueno, claro, que aspiramos a que esa audiencia siga creciendo, absolutamente. Y lo último que quería comentar era sobre el tema de en Puerto Rico conoce su enemigo. Yo te diría que sí, ¿no? Porque ese enemigo depende de a quién le pregunte. Hay un gran sector de la sociedad que entiende que ese enemigo está centrado en el tema de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos y en la medida en que el poder está en el Congreso de los Estados Unidos, la soberanía está en el Congreso de los Estados Unidos, no en Puerto Rico, pues hay quien te dice que el enemigo es quien mantiene a Puerto Rico en una situación colonial. Hay quien dice que el enemigo son los partidos políticos tradicionales. Parte de lo que nosotros tratamos de hacer en Victoria Ciudadana es reconfigurar ese enemigo, es buscar un enemigo común para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y no solamente los puertorriqueños y las puertorriqueñas, todas las personas que nos ayudan a hacer patria aquí en Puerto Rico, incluyendo nuestros hermanos de la República Dominicana. Y cuando redefinimos ese enemigo, Chenda, cuando hablamos del tema de la educación de calidad para nuestros hijos, cuando hablamos de un techo seguro para todo el mundo, cuando hablamos de trabajo con salarios dignos, cuando hablamos de seguros de salud universal para todos y todas, ahí nos damos cuenta que esto trasciende las divisiones que nos han tratado de mantener los que se benefician de que las cosas no cambien. Así que nosotros estamos tratando de redefinir ese enemigo para en el imaginario de la mayoría del pueblo darnos cuenta que hay más cosas que nos unen que las que nos separan y que muchas veces por dejarnos dividir conforme a lo que le benefician a los que han estado en el poder, terminamos votando por nuestros verdugos. Y eso es lo que queremos cambiar. El tocayo me preguntaba, Manuel me preguntaba por las trabas, te mencioné algunas. Desde el momento en cómo terminas como candidato, lo controlan los partidos políticos tradicionales. El tema de la inscripción de los electores, usted no se imagina las cosas que hicieron acá para evitar que los jóvenes se inscribieran, y ni te cuento con el tema de la contabilidad que nosotros estamos buscando lograr en el Código Electoral ahora, al igual que la elección del 2024 se hayan hecho, incluyendo para tener y la posibilidad. Muchísimas gracias. Yo quiero, con relación a eso, uno de los obstáculos que en un determinado momento ese bipartidismo tradicional, cuando se vio la posibilidad de que se veía en amenaza por el rechazo de la población, sobre todo a los escándalos de corrupción, aprobó una ley de partido para tratar de prohibir las alianzas. Y de hecho, a una organización naciente a la que yo pertenecía antes que Alianza País, que es Opción Democrática, se le creó una ley para que no pudiera hacer alianzas.
Nosotros le buscamos la vuelta. Finalmente nosotros logramos que el Tribunal Constitucional aquí en República Dominicana declarara la inconstitucionalidad de esa ley, porque el derecho que reconociera que debe prevalecer el derecho fundamental a la libertad de asociación, que en fines políticos también es válido. Y esa fue una lucha que aquí se logró ganar en términos jurídicos y que le damos toda nuestra buena energía para que ustedes puedan también allá también ganarla para los próximos procesos del 2024. Yo creo que ha sido sumamente inspirador este diálogo contigo. Ha motivado a mucha gente. Y yo te tomo la palabra de lo que tú dijiste, Manuel, para que nosotros podamos institucionalizar un espacio de este tipo, para que podamos también ampliarlo quizá a otras naciones hermanas de la región, y que este sea solamente el inicio de este espacio de diálogo de intercambio que nos permite enriquecer y fortalecer nuestra práctica política para que podamos lograr construir nuevas mayorías. Yo creo que está por ahí, de hecho. Yo creo que estoy viendo aquí los participantes, me parece que está por ahí. Así que Alexandra queda convocada públicamente aquí a poder entonces tener un encuentro acá con ustedes, porque ella tiene mucha por ahí, que experiencia. salude, si está por ahí oyendo. No hay presión, no hay presión. Mira, yo creo que aquí, ¿verdad? Comenté a Alexandra, mira, a ver, póngale. Ahora tiene que estar ahí para prender la cámara, vamos a ver. No estaba preparada. Yo les envío su ¿verdad? Solicitud del espacio y nada, y que sepan que estoy... mira. Es que